Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Teologías en las fronteras de nuestra sociedad. Y en esta oportunidad, como el mismo título lo indica, vamos a estar hablando del flamante nuevo pontífice, del nuevo obispo de Roma, del nuevo Papa, León XIV. Y en primer lugar, vamos a hacer una pequeña mención y una felicitación a nuestros hermanos de Norteamérica, de América, y por supuesto también los hermanos de Perú, que de alguna manera compartieron su vida, compartieron en una de las diócesis en Chiclayo, compartieron su tarea pastoral. Y por lo que se ha visto en los medios de comunicación y sobre todo en los primeros minutos de nuestro pastor, una emoción realmente importante, una emoción muy fuerte cuando se hizo mención a esta comunidad. Por poco al nuevo pontífice no se le salía un lagrimón, mirándolos realmente con mucho cariño y con mucha ternura. Pero en realidad el podcast surge a partir de una pregunta que me hicieron hace un tiempo, hace unos días atrás, bueno, preguntándome una opinión, ¿no? ¿Qué pensaba del nuevo Papa? Intenté resumirlo en tres partes, ¿no? En tres partes concretas, ¿no? La primera, una reseña biográfica y qué simbolismo tiene esto, ¿no? A nivel cultural. La segunda, un poquito tratar el nombre, hacia dónde se refiere, cuál podrían ser o podrían apropiarse algunos puntos del futuro pontificado. Y por último, no dejar de mencionar, por supuesto, la tarea de Pedro, ¿no? Intentando también generar un diálogo ecuménico entre la iglesia de tradición católica y la iglesia de tradición reformada o luterana, ¿no? Por ahí suele ser como un tema de divergencia, suele ser un tema ríspido en algunos casos, pero si uno lo mira un poquito más en el trasfondo histórico, si uno va un poco más hacia los escritos bíblicos, hay muchos puntos de unión, ¿no? Hay más puntos de unión que puntos de desunión y de desacuerdo. Pero vamos a arrancar de estas tres partes. Vamos a arrancar la primera, la reseña, un poquito la reseña biográfica. Es muy interesante porque siendo americano, naciendo dentro de una cultura americana, de los Estados Unidos de América, él en algún punto comienza la formación en esta congregación de agustinos, ¿no? Cuyo carisma especial tiene que ver con el principio de comunión. En primer lugar, el principio de comunión personal entre mente y corazón, entre corazón y mente, entre fe y razón. Agustín de Hipona ha sido un gran padre de la iglesia que de alguna manera, una vez convertido, ha intentado siempre generar un diálogo entre su cultura, la cultura greco-latina, greco-romana, y la tradición de fe, ¿no? Ya convertido, habiendo sido abogado, intenta a partir de ese momento transmitir a Cristo e intentar unir estas dos culturas, la hebrea y la griega, generando una síntesis entre fe y razón muy, pero muy interesante. Por eso para él el principio de todo tiene que ver de la comunión y sobre todo del amor. Tiene dos libros muy famosos, uno son sus confesiones y otro que tiene que ver justamente con la ciudad del cielo o esta cuestión del reino de Dios que se va aproximando hacia nosotros. Comenzando esta formación como agustino, el Papa o el Padre Robert, ¿no? Tiene una formación en este sentido, el carisma de la comunión, el carisma de la unión. Por eso él hace una mención especial en el primer discurso al tema de la paz, ¿no? Y llama a construir una paz desarmada, o sea, sin armas, y una paz desarmante, algo de lo que Agustín de Hipona también lidió en su tiempo, justamente con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Ese principio de guerra que tenía Roma, la Pax Romana, que era a través de las armas. Entonces, fíjense cómo vamos uniendo y vamos llegando hasta el hoy.
de que todavía sigue estando esta idea de que la paz se construye a partir de la guerra, ¿no? Pero en este sentido, el nuevo pontífice de alguna manera retoma este legado agustino e intenta poner su carisma, así como Francisco, el Papa Francisco, de alguna forma intentó poner el carisma de Francisco de Asís, la pobreza, la sencillez, el trabajo con los más pequeños, con los que están fuera de la iglesia, con esta cuestión de restaurar. Parece ser que un poquito su biografía lo lleva a plantear esta cuestión. Pero hay otro punto dentro de esta primera reseña biográfica que tiene que ver con la unión de dos culturas. Esto es increíble y ha sorprendido a muchos a nivel mundial, sino que es un pontífice que tiene dos culturas diferentes, una por nacimiento y otra por apropiación, una cultura más pragmática, más concreta en el sentido de la praxis, como es la cultura americana, ¿no? Y una cultura de tradición un poco más religiosa, más profunda de las raíces, como es la cultura peruana, ¿no? Bien anclada en la tradición del origen, ¿no? de estas tierras. Entonces, de alguna forma, el padre Roberto, lo vamos a llamar así, el Papa León XIV, de alguna forma ha hecho una síntesis y ha dejado todo, ¿no? Ha intentado llevar toda su formación a nivel pastoral y también pareciese ser que se ha dejado empapar, por eso que la diócesis de Chicago le ha ofrecido, lo ha acompañado. Pero una de las cosas, antes de pasar al segundo punto, una de las cosas que llama la atención es eso, ¿no? que ha tenido el mayor consenso tanto dentro de la Iglesia Católica, tanto de los más conservadores como de los progresistas, porque parecería ser que es un papa que une dos puentes, ¿no? Que une dos culturas, un poco el norte y el sur, ¿no? Uniendo y generando un diálogo, una mesa en común para buscar la comunión, el principio de su carisma, ¿verdad? En el segundo punto es muy interesante el nombre que ha elegido, porque es un nombre que uno podría decir a qué se refiere o hacia dónde va con León XIV. Y es más que evidente que él lo aclaró en la primera audiencia que tuvo con los cardenales, que su nombre se refiere en primer lugar a retomar un poco la tradición de León XIII, un papa que estuvo como muy metido en las cuestiones de su tiempo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo con la primera y segunda, sobre todo la segunda revolución industrial, ¿no? Con el auge del capitalismo, con el auge del comercio internacional. Y a partir de ahí León XIII en algún punto elabora una encíclica llamada Rerum Novarum o de las cosas nuevas, sentando un poquito las bases de lo que se va a llamar a posteriori la doctrina social de la Iglesia, es decir, la fe que de alguna forma se mete en la política, se mete en la economía, se mete en la sociedad, para generar una propuesta, una opinión más dentro de todas las opiniones e intentar dar respuestas y soluciones, ¿no? No a nivel práctico, no a nivel pragmático, por así decirlo, ¿no? No en la praxis, porque la praxis corresponde a la política, sino al nivel de la ética, de la moral, podríamos decir de la moral social. En aquella oportunidad, León XIII se anticipa un poco al auge del marxismo y también del capitalismo e intenta hacer una síntesis bastante importante en el sentido de, en primer lugar, afirmar la ley, el capitalismo como una ley natural del ser humano, pero también intentando poner un freno al avance de la codicia, de la avaricia, de la acumulación excesiva de bienes materiales, marcando que ese no es el fin del ser humano. Más adelante, 50 años más adelante, Pablo VI va a decir que en realidad el fin del ser humano va a ser concretamente, primero el encuentro con Dios, que es lo que resalta mucho el León XIV, pero después también el bien común, ¿no? El bien común sobre la propiedad privada, ¿no? Esta cuestión
de una vida no centrada en la acumulación excesiva, sino primero centrada en el ser humano, número uno. En esa oportunidad, en Rerum Novarum, León XIII deja marcada una posición eclesial frente a estas dos corrientes marxistas y la corriente de Adam Smith, la capitalista, intentando generar un diálogo, ¿no? Afirmando que no se puede eh, quitar el capital, ¿no? Y pasarlo todo a manos del Estado, ni viceversa, ¿no? Ni que el capital quede, digamos, de una manera abrumadora que termine esclavizando a los demás. Bueno, entonces sienta estas bases, estas primeras bases, una síntesis primera muy interesante en Rerum Novarum, recomendable para poder leerla, pero centrando esto, ¿no? Que el capitalismo es una ley natural, pero que en primer lugar está la ley de centrar toda nuestra vida en Dios. Y a partir de ahí viene lo otro. En parte, León XIV intenta, de alguna forma, según lo que él explica, intenta retomar esta tradición, ya no sé si tanto en orden a esta discusión ya zanjada entre comunismo y capitalismo, pero sí con cosas nuevas, como por ejemplo lo es la inteligencia artificial. Realmente es un mundo casi conocido, pero también muy desconocido, porque no se sabe hasta el punto en donde pueden llegar. Entonces, de alguna forma, lo que quiere hacer León XIV es retomar esa audacia que tuvo León XIII y parecería ser, vaticinamos, adelantarse o estar atento al desarrollo de la inteligencia artificial para brindar una palabra más que ayude a la humanidad al desarrollo digno de la persona, ¿no? Siempre estamos hablando acá, si hablamos de doctrina social de la Iglesia, estamos siempre hablando y poniendo a la persona en primer lugar. Y por último, una tercera reseña que es un poco lo que se intenta entender desde los pontificados, ¿verdad? Porque uno cuando habla de pontificado, habla en primer lugar de la sucesión de Pedro. Y la sucesión de Pedro entendida desde la tradición de la Iglesia como el apóstol que de alguna manera pareció ser una referencia dentro de las demás comunidades. Hay que entender algo, en los principios de la Iglesia, allá por los años 60, 70, 80, 90 en adelante, digamos, podríamos afirmar el primer siglo de la Iglesia, de las primeras comunidades, no había una sola comunidad. Uno podría entender que hay una sola comunidad, pero no había una sola comunidad. Había muchas comunidades, había muchas iglesias, estaba la iglesia de Pablo, la de Santiago, la de Mateo, estaba la iglesia de Pedro, estaba la iglesia de Juan. Y de alguna forma ya lo deja como medio asentado el Evangelio de Juan en el capítulo número 21, perdón, que de alguna manera se le da a Pedro una preponderancia y una tarea especial, ¿no? Que es ser, y acá es muy interesante el dato, ¿no? Que es ser principio de comunión del resto de las iglesias. Esa tarea que, bueno, que lamentablemente después se fueron como añadiendo otras cuestiones y se le fue pegando otras cuestiones más imperiales a lo largo de la historia de la iglesia, la unión con el imperio romano, etc., ¿no? Pero esa función de Pedro que hasta el día de hoy es tan intangible y que tiene que ver con lo que aparentemente León XIV está como empezando a poner en rodaje, a encender, a de alguna manera tirar, como diríamos acá, amantes de fútbol, tirar la pelota a la cancha, es decir, de poner en juego un principio de pontificado que sea principio de unión, de comunión. Que en realidad eso es, en el último término, la función del pastor, ¿no? La función del pastor tiene que ver con el discernimiento de los carismas, de los distintos carismas del pueblo de Dios, dentro de una iglesia que se entiende, de acuerdo a esa gran reunión del Concilio Vaticano II, dentro de esa iglesia que se entiende como pueblo de Dios, que camina en conjunto, que pone cada uno de los integrantes sus dones y sus potencialidades al servicio de los demás, y que está guiada, discernida, amparada, protegida por una persona que es la figura del pastor, ¿no? No se entiende el pastor como el que hace todo, como el que dirige todo, sino que se entiende como aquel que
es el principio de comunión de todos los carismas. Es el principio de unión de todos los diversos carismas. Y en ese sentido tiene lógica, bueno, el hecho de que también la Iglesia se haya abierto a otras, la Iglesia Católica, ¿verdad? A otras religiones, que se haya abierto sobre todo a su verdadera, a su hermana, la tradición reformada, en sus vertientes anglicanas, metodistas, y que de alguna manera haya generado ese diálogo para que verdaderamente sea lo más católica posible. Cuando hablamos de católica, más universal posible, ¿no? Entonces, gran desafío de León XIII, de León XIV, en el sentido de intentar generar paz, intentar de generar comunión, llevar adelante esa función de Pedro que le fue asignada. Desde la mirada de fe, por supuesto, siempre hay que mantenerse en oración, para que, bueno, para que el Espíritu guíe a la Iglesia, el gran motor, el que incentiva todo el Espíritu Santo, y que pueda de alguna forma no solamente hacer Iglesia desde el sucesor de Pedro, sino de cada uno de los integrantes de la comunidad cristiana.